Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Con el gusto de tenerlos todos aquí otra vez en esta aula virtual, donde presentamos temas muy interesantes, que les recuerdo que si se meten a la página del colegio en webinar, pueden obtener todas las horas crédito si están oyendo la plática. Entonces les recomiendo mucho. Doctor Yair Doval Calvete, nuestro representante de Balsas. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos, a todo el auditorio, a todos los miembros del colegio. Lili, buenas noches, maestro Eder, que ahorita lo vamos a presentar, Napo y todo lo que nos están escuchando, buenas noches y dando gracias a Dios por estar aquí compartiendo, ¿no? El día de hoy la conferencia de nuestro amigo. Así es. Bueno, doctor Eder Ramírez, buenas noches. Bienvenido al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Jair, te dejo con nuestro invitado para que lo presentes, por favor. Perfecto. Pues les voy a leer un poquito de su currículum, un breve resumen, porque pues bueno, él tiene una amplia trayectoria, pero pues bueno, él es técnico dental por la Escuela de Prótesis Dental Nativitas, es instructor certificado en el estándar de competencia ECO 217, es especialista de producto de la marca Shermack desde el 2014, ponente en congresos, grupos de estudio, diplomados en la República Mexicana y Centroamérica, colaborador en grupos de estudio, publicaciones en revistas de alta técnica dental, apoya bastante a la empresa Balsas Dental en todas las capacitaciones, tanto de materiales de impresión como en lo que vamos a hablar hoy, que es el día de los materiales de desinfección. Ajá. Entre otras cosas, bueno, he tenido la oportunidad de compartir con él en algunos congresos y estoy con la seguridad de que nos va a enriquecer mucho su plática de hoy. Y pues los dejo con él, es el auditorio suyo, doctor, cualquier plática, pregunta, estamos abiertos, como ya lo saben, cada 8 días, y aquí estaremos interrumpiéndolo si así es, o al final de la charla también podremos hacerlo para despejar dudas y continuando el día de mañana en Martes de Café con algunas preguntas y todo lo que surjan dudas sobre esta interesante plática que hoy nos comparte. Si no hay por más, doctor, adelante, Eder, bienvenido, muchas gracias y el auditorio es tuyo. No, pues agradezco la introducción, doctor Jair, doctora Sosa, muchas gracias por la oportunidad. Agradezco enormemente al colegio la oportunidad que me dan para platicar un ratito con ustedes sobre este tema que pues es importante, ¿no? En estos días, pero en general, ¿no? En la práctica odontológica. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de la parte de desinfección. Nosotros vamos a ver que, se tiene ya un protocolo bien establecido de la desinfección en la práctica odontológica desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, bueno, toma fuerza debido pues a la enfermedad a la que nos enfrentamos, ¿no? Nuevamente, pues agradecer a todos. Ya de hecho, en el colegio yo también me informé bastante porque he visto algunas de las pláticas, de las conferencias que quedan también por ahí. Chequen la página, todos los doctores, por favor. Ya ha habido una conferencia previa sobre práctica odontológica, ¿no? En presencia de COVID, que muy interesante, fue una de las pláticas que creo que están mejor explicadas, porque aunque son conceptos pues bastante a veces complejos, el doctor encargado fue bastante claro, ¿no? Y conciso. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar prácticamente en la parte de desinfección, la desinfección química o barrera química. Y bueno, como dice el doctor Jair, cualquier duda que pudiesen tener la pueden colocar por ahí en los comentarios. Vamos a estar atentos a eso y si puedo resolver la duda, adelante, y si no, pues investigo y salimos juntos de la duda, ¿vale? La idea entonces es, como les decía, platicar un poquito de la desinfección. Los objetivos del día de hoy, pues es recalcar algunos conceptos básicos que se tienen sobre la parte de control de infección y demás, es decir, vamos a recordar lo que es esterilización, desinfección, algo bastante simple, pero creo que son las bases para que nosotros después podamos elegir un buen desinfectante. También el día de hoy uno de los objetivos es que ustedes conozcan algunas normas con las que se evalúan los desinfectantes para saber qué tan efectivos son y bueno, que al final de cuentas ustedes puedan elegir el desinfectante que más se adecue a su práctica, a su protocolo y claro también a su presupuesto, porque a final de cuentas la odontología está cambiando de una manera importante, pues obviamente por los consumibles, ¿no? Que tenemos que comprar, tanto para la práctica y, bueno, también para proteger a nuestros pacientes. Uno de estos, pues, son los desinfectantes. Entonces, tanta información que hay, a veces satura los canales de información y esto, pues, complica, ¿no? La selección de un producto efectivo, como les decía, para la práctica propia, porque a final de cuentas,
En México se tienen normas oficiales y normas y pruebas efectuadas por la COFEPRIS que pues nos van a dar siempre productos efectivos, pero hay que entender cómo funcionan para poderlos seleccionar, ¿vale? Entonces, vamos a platicar sobre lo que les decía, conceptos básicos en la parte de desinfección, que a final de cuentas todos sabemos que hay un concepto de bioseguridad. El concepto de bioseguridad está pensado para evitar que nosotros tengamos infecciones cruzadas entre paciente y paciente, entre paciente y odontólogo, a lo mejor entre odontólogo y personal que está en la clínica, entre la clínica y el laboratorio. En fin, la idea es que se corten estos canales de infecciones, ¿vale? Entonces, la idea del concepto de bioseguridad en general es evitar infecciones cruzadas. Y bueno, recuerden que la bioseguridad se divide básicamente en 3 rubros. El primer rubro pues van a ser entonces barreras físicas, ¿no? Todo lo que se utiliza, cubrebocas, guantes, todo esto. Vamos a tener después barreras químicas, que bueno, pues es la parte de desinfección, es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y también hay una barrera biológica que pues para eso se piden tener unas ciertas vacunas para la práctica odontológica, ¿no? Es decir, que cuando una barrera física falla, está la barrera química, es decir, si tocamos a lo mejor instrumentos, superficies, ya digamos que un guante se rompe, bueno, pues entonces tendrían que estar desinfectados. Si tenemos este problema de que aún la barrera química no funcionó bien, pues tenemos una barrera biológica. Lamentablemente para esta enfermedad COVID-19 no hay todavía una barrera biológica, pero por eso tenemos que reforzar toda la parte de barreras físicas y barreras químicas. Ya se está trabajando en que haya un cuarto rubro dentro de la bioseguridad, que es la cuestión de las posturas y demás, porque sabemos que en la práctica odontológica hay un desgaste bastante amplio en la parte física por la postura que se tiene que trabajar durante tanto tiempo. Entonces, al momento no está integrada, pero esperemos que pronto se integre. Entonces, ya hay doctores que se están especializando en eso, sobre todo en Guadalajara. Me ha tocado ver por ahí un doctor muy entusiasta de esta parte que creo que vale la pena. Pero bueno, a final de cuentas, la idea entonces de bioseguridad en general es evitar infecciones cruzadas y pues vamos a platicar un poquito más de la desinfección. Sabemos que la cavidad oral representa una gran oportunidad para que los microorganismos puedan reproducirse y colonizar, porque los microorganismos buscan entonces temperatura, humedad, presencia de otros microorganismos, serum y demás. Entonces, la cavidad oral es una incubadora perfecta para los microorganismos. Por eso, la bioseguridad o los conceptos de bioseguridad se trabajan en la odontología de mucho tiempo atrás. Es decir, que tenemos que afinar un poquito para la parte de esta enfermedad COVID-19, pero en general ya se tiene un conocimiento y un manejo de estos riesgos. Bien, es decir, hay patologías que se presentan de manera más puntual en la odontología, como pueden ser infecciones orales y respiratorias, enfermedades muy particulares como tuberculosis y enfermedades peligrosas como hepatitis B y C, VIH también, y pues una cantidad de micosis también interesante. ¿Cómo es que o quiénes son los responsables de estas enfermedades? Bueno, pues son los microorganismos patógenos, que van a ser bacterias, hongos, virus y esporas, ¿vale? Y bueno, las rutas de transmisión de estos microorganismos van a ser siempre sangre, casi siempre saliva y casi siempre aerosoles, que los aerosoles son el problema dentro de esta pandemia que estamos trabajando. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, hay que conocer a los enemigos entonces para, como les decía, poder seleccionar algo que nos ayude en contra de ellos. Entonces, vamos a tener que las bacterias pues son organismos, resumiendo esto porque es algo complejo, pero vamos a tratar de resumirlo, que son organismos, microorganismos que a final de cuentas ellos pueden estar, digámoslo así, vivos cierto tiempo fuera del cuerpo humano. Es decir, ellos son organismos completos, por decirlo así, ¿vale? Su división puede ser bastante rápida, es decir, la colonización que ellos pueden tener es bastante rápida. En algunas cepas en particular puede ser cuestión de minutos. Y bueno, los tamaños de algunas bacterias pueden oscilar entre las 0,5 micras hasta las 20 micras, ¿no? Obviamente bastante pequeños. Cuando hablamos de virus, entonces ya hablamos de organismos que son todavía partículas más pequeñas. Tienen dentro de su composición ARN o ADN, nunca van a ser juntas. Una causa interesante es esta capa de proteínas que en algunas cepas, en algunos virus, los tiene como una cápside. Entonces esto va a estar interesante también por el SARS-CoV-2, que es el virus al que nos enfrentamos estos días.
Y bueno, una información interesante sobre los virus es que requieren de una célula huésped para poder vivir y reproducirse. Entonces, esta capa de proteínas, en este caso, va a tener una función específica de protección y también de llave de entrada a las células de nuestro organismo. Ahorita platicamos un poquito más del SARS-CoV-2, ¿vale? Y una cuestión interesante también con los virus es que, pues bueno, son partículas bastante pequeñas, nanómetros, entre 18 y 300 nanómetros, entonces todavía son mucho más pequeñas que lo que es una bacteria. Entonces, interesante esta cuestión. Tenemos también los hongos, que a final de cuentas sabemos, ¿no? Enfermedades como, no sé, candidiasis. Dentro de la práctica odontológica se pueden encontrar de dos formas. Se pueden encontrar como levaduras o se pueden encontrar como moho, es decir, cuando están unitarias, una levadura, y cuando están, digamos, en una colonia, pues como un moho, ¿vale? Entonces también están dentro o presentes en la práctica odontológica. Es muy importante también saber que nos vamos a enfrentar con esporas, que a final de cuentas, resumiendo esto porque es algo complejo, pero lo vamos a resumir así, las esporas son medios de protección de algunos microorganismos, de algunas bacterias, de algunos hongos. Cuando estos microorganismos no encuentran condiciones favorables para poder reproducirse, entonces sucede esto que se denomina como escorificación, es decir, se protegen. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a encontrar condiciones viables para su reproducción y reactivación, entonces sucede esto del germinado. Entonces, digamos que las esporas son medios de protección de algunas bacterias, de algunos hongos, y es lo más difícil de destruir dentro de la parte de desinfección y en este caso esterilización, porque precisamente son medios de protección, ¿no? Entonces, las esporas son muy difíciles de destruir. Hablando entonces ya específicamente de SARS-CoV-2, sabemos que hay una familia extensa de coronavirus, no solamente es hay diferentes cepas. Algunos, por ejemplo, son responsables de ya hubo un síndrome agudo respiratorio, un brote de síndrome agudo respiratorio de SARS hace algunos años en Estados Unidos y Canadá, y también ya hubo un brote similar en Oriente Medio. Entonces, los coronavirus no son nuevos, al final de cuentas es una extensa familia que se conoce de tiempo atrás. En este caso en específico nos enfrentamos a un virus denominado SARS-CoV-2 y es responsable de la enfermedad COVID-19. COVID-19, bueno, pues es esta enfermedad de la que platicábamos, un síndrome agudo respiratorio está clasificado así, pero ahora sabemos que también afecta el sistema circulatorio. Entonces, es una enfermedad nueva, se están descubriendo nuevas pues reacciones, nuevas consecuencias de esta enfermedad, y es muy importante estar al día con lo que dice la OMS. Es importante saber que al ser una enfermedad nueva, al ser un virus nuevo, podría ser que la información esté cambiando, es decir, que se diga algo, por ejemplo, en enero y que ahora se diga otra cosa. Es relativamente normal porque la información de esta enfermedad y de este virus son nuevos, entonces hay que estar atentos a lo que nos dice la OMS y las recomendaciones también de la misma, así como recomendaciones de la ADA. Y bueno, ¿cómo se propaga este virus? Bueno, se propaga mediante las gotículas que nosotros expulsamos al estornudar, al toser, al hablar, y obviamente en el caso de la odontología, en las partículas que se generan cuando utilizamos piezas de mano y escareadores. En todo ese spray puede haber una contaminación, puede haber una carga viral, la cual puede también generar una contaminación, ¿vale? Entonces, estas gotículas, como les decía, pueden caer dependiendo, ¿no? Cuando estamos hablando de la pieza de mano, pues unos 2-3 metros fuera o al rango que se tiene sobre la unidad dental. Entonces, estamos hablando que también la transmisión se da por contacto con superficies. Recuerden que la clasificación de superficies en la odontología está bien definida, la vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos superficies de contacto, superficies de transferencia y superficies domésticas. Entonces, es muy importante que se considere que, bueno, pues obviamente puede haber una contaminación por lo que les decía, toser, hablar, estornudar, pero también por la práctica odontológica, el uso de piezas de mano y escareadores. Entonces, eso se vuelve interesante porque entonces tenemos una cuestión que lamentablemente hace que la odontología esté clasificada como una profesión de alto riesgo dentro de esta pandemia por todos los sprays que se generan, ¿no? Entonces, toman de vital importancia los equipos de protección personal y lo que les decía, desinfectantes para, por ejemplo, superficies.
Bueno, ¿qué características tiene entonces este SARS-CoV-2? Bueno, es un tamaño de partícula de 50 a 200 nanómetros, es una estructura esférica envuelta en una capa lipídica, lo que les decía, ¿no? Esta capa de proteínas, esta cápside, que como les decía, cumple dos funciones interesantes. Los virus, por ejemplo, no sé si recuerdan que el virus VIH, por ejemplo, ¿no? El virus del VIH no puede vivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Este virus en particular, al ser un coronavirus y tener esta capa de proteínas, pues puede estar cierto tiempo tanto en el ambiente, ¿no? En forma de droplet o en superficies. Entonces, es muy interesante esta capa que se tiene en este virus porque también esta capa de proteínas es lo que le da o es la llave de entrada a nuestras células. Entonces es muy interesante lo que sucede, pero como les decía, bueno, pues es un virus nuevo que se está estudiando y que se está, bueno, pues también teniendo un cuidado específico para él. Bien. Muy importante que las enfermedades presentan un periodo de incubación, a veces es corto, a veces es largo, y esto pues puede hacer que a lo mejor un paciente, una persona esté asintomática, es decir, que no tenga los síntomas de la enfermedad, pero que sea portador de esta enfermedad, de este virus en particular, ¿no? Y bueno, pues esto es interesante porque todos los pacientes tendrán que ser tratados iguales como infectocontagiosos, porque podría ser un paciente portador que sea sintomático. Entonces, también esto se aplica, digamos, en general en la odontología, ¿vale? Todos los pacientes deben de ser tratados igual, no podemos decir que uno sea menos riesgoso que otro, todos tienen que ser tratados iguales, ¿bien? Porque claro, pues nosotros tenemos la salud de una persona en las manos, entonces es importante darle el peso necesario para poder trabajar. Entonces, les decía, no hay pacientes que se consideren con menos riesgos que otros, y más dentro de esta pandemia, porque ya vimos que una de las características también de este virus es la alta virulencia, es decir, que fácilmente la gente se contagia. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso al tratar a los pacientes, todos los pacientes como infectocontagiosos. Y el problema de la odontología dentro de esta pandemia es precisamente esto, todos los droplets, todo el spray que se genera cuando se utiliza la pieza de mano. Sabemos que entonces hay una dispersión, ¿no? De estos microorganismos y que cada una de estas gotitas, o droplets puede tener una carga viral que pudiese generar un factor de contagio. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Bien. La propagación en el aire, como les decía, se puede dar en la práctica odontológica por el uso de las piezas de mano y los escareadores. Vean cómo la saturación de partículas es más alta cuando utilizamos un escareador ultrasónico, por eso es que de una de las recomendaciones de la ADA es que si se puede utilizar, por ejemplo, un escareador manual, se utilice, ¿vale? Evitar por el momento el uso de escareadores ultrasónicos. Pero bueno, a final de cuentas los procedimientos necesitarán más o menos estos mismos instrumentales. Entonces, valdría la pena tener en cuenta esto. Y bien, bueno, vean que nosotros tenemos, digámoslo así, filtros naturales que nos van a ayudar a protegernos de ciertas partículas, pero cuando ya hablamos de partículas pequeñas como estos organismos patógenos, microorganismos patógenos, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, no tenemos filtros que si hay partículas de entre 10 y 50 micras o micrones, podemos detenerlos en la nariz. Cuando hay más finos, entre 5 y 10, pueden llegar a la faringe y a la tráquea. Y cuando ya hablamos de 0,5 a 5 micras, llegan directo hasta los bronquios y los alveolos. Entonces, cuando hablamos de virus, no tenemos ninguna defensa natural. Cuando hablamos de bacterias, pues podría ser que se quedasen en alguna parte del sistema respiratorio superior, pero a final de cuentas, por eso es muy importante el uso de los cubrebocas, porque precisamente nos van a ayudar a detener estos microorganismos, ¿vale? Entonces, muy importante considerar esto. Cuando nosotros tenemos una capacidad pulmonar normal, hablando de, por ejemplo, un paciente, una persona, un niño, estamos hablando de 100,000 partículas por minuto. Cuando hablamos ya de un adulto, esto pues crece exponencialmente hasta 1,000,000. Cuando hablamos entonces de una actividad física moderada, se pueden absorber hasta 5 millones de partículas, y cuando hablamos de una actividad de alto impacto, 7,5 millones de partículas que se pueden absorber por minuto. Entonces, creo que vale la pena el uso también de los cubrebocas en la calle, ¿no? Lo que están recomendando ahora las autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, pues podemos absorber bastantes partículas del ambiente. Entonces, mejor el uso de los cubrebocas en la calle. Esto nos va a ayudar. Otro también sistema, por decirlo así, de contaminación puede ser el biofilm,
Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque pocas veces tomamos en cuenta, por ejemplo, la desinfección del sistema de succión, ¿no? Del aspirador y todo esto, el eyector. Entonces, es muy importante saber que el biofilm puede colonizar y también, a su vez, puede generar una infección cruzada. Entonces, sí nos vamos a preocupar por el instrumental, por las superficies, pero también por la parte interna de nuestros sistemas de succión, ¿vale? Ahorita vamos a ver algunos protocolos. Consecuencias de un biofilm, que a final de cuentas, pues bueno, diferentes tipos de biofilm, ¿vale? Pero es muy importante. Y este cuadro creo que es de los más importantes dentro de esta presentación porque nos va a dar también información sobre las enfermedades que se presentan de manera regular en la práctica odontológica. Como ya les decía, hay algunas que nos dan mucho miedo, como VIH, por ejemplo, pero vean cómo hay otras de características similares. ¿A qué me refiero con características? Bueno, que el resultado de estas enfermedades va a ser también inclusive la muerte, ¿no? Por ejemplo, hepatitis B y C, ¿no? Enfermedades crónicas e inclusive puede ser la muerte. Por ejemplo, también cuando hablamos de tuberculosis, ¿no? Enfermedades crónicas y puede ser muerte, tétanos y demás. Entonces, siempre va a haber riesgos en la práctica odontológica, pero si ustedes tienen un buen protocolo de bioseguridad, hablando de equipo de protección personal, hablando de desinfección, vamos a tener entonces estos riesgos controlados, los vamos a tener de una manera bajo control, de una manera específica. Entonces es muy importante que, claro, ahora se afinen ciertos detalles para este virus en particular, pero que nosotros recordemos que la odontología tiene estas barreras de bioseguridad y demás. Entonces, muy importante que las hagamos efectivas y, como les decía, hay que ser selectivos para saber cómo trabajar. Ahorita van a entender un poquito más esto. Pero bueno, vamos a ver que las enfermedades, bueno, tienen entonces un origen viral o de bacteria y demás, y que el medio de transmisión de las mismas siempre va a ser sangre, es decir, donde haya sangre hay peligro. Después vamos a ver que casi todas se pueden contagiar por saliva y casi todas por aerosoles. Recuerden que en particular en esta enfermedad, veía yo algunas conferencias, algunos estudios, se denominaba primero como 2 horas en suspensión por estos droplets, ¿no? Con una carga viral importante. Y ahora dicen 3 horas, ¿no? Entonces, en el ambiente donde nosotros tenemos la unidad y se utilice la pieza a mano, podría haber partículas en suspensión en estos rangos de tiempo, ¿vale? Y bueno, cuando hablamos entonces de los aerosoles, es lo que les decía, el mayor peligro o dentro de los factores de contagio más altos para la parte odontológica dentro de esta pandemia, ¿bien? Los periodos de incubación de las enfermedades son muy variables, pueden ser inclusive largos, ¿no? Casi un año, y pueden ser de días. Entonces, por eso es importante saber que lo que se ha denominado con esta enfermedad es que, bueno, pueden ser desde 5 días hasta 2 semanas. Entonces, por eso, lo que les decía al principio, ¿no? Todos los pacientes con infectocontagiosos. Y recordemos, ¿no? Todos estos resultados de tener contacto o de tener algún contagio, ¿no? Desde enfermedades que pueden dejarte, pues, con alguna incapacidad durante algunos días hasta enfermedades crónicas o la muerte misma. Entonces, si bien es cierto que estamos enfrentándonos a una enfermedad específica, en la práctica odontológica hay muchas enfermedades y por eso es que no hay que bajar la guardia. Dentro de todo lo malo que está pasando dentro de esta pandemia, los lamentables fallecimientos, los contagios y demás, creo que lo que tenemos que tomar como una cuestión positiva es que vamos a tener un poco más de conciencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, del uso de equipo de protección personal. Se tiene que utilizar una cofia, ahora se está recomendando que sea desechable, gogles o careta, cubrebocas, una pijama quirúrgica específica para la práctica, a su vez también una bata desechable, guantes y demás, cubre zapatos también es importante. Entonces, como les decía, dentro de todo lo malo, creo que valdría la pena quedarse con esto, ¿no? Que ser un poco más exigentes con esta parte de nuestro equipo de protección personal. Por ahí, ¿hay alguna duda? Perdón. Sí, bueno, perdón por la interrupción. No, aquí hay muchos saludos, muchos buenos comentarios. Y bueno, desde Nicaragua también le mando a saludar a la doctora Carla María, Pati Casares, buenas noches. Y nos pregunta el doctor Omar Gutiérrez. Buenas noches, doctor. ¿Qué recomendaría para ponerle al botellón de agua que sirve para la turbina? Ok. Ahí, por ejemplo, es muy importante saber que hay una norma que nos pide que esa agua sea potable y recuerden que la potabilidad será en función de cuántas unidades formadoras de colonia hay por mililitro.
Entonces, se ha hablado mucho sobre poner algún tipo de desinfectante para la irrigación. Sin embargo, creo que, porque se estaba hablando por ahí, escuché algunos comentarios, algunas conferencias de que si nosotros podíamos, por ejemplo, poner soluciones con hipoclorito de sodio, podíamos nosotros generar una desinfección en cavidad oral, lo cual pues tendría cierta lógica, ¿no? Porque dices, bueno, si pones un desinfectante y esto pues va a desinfectar la boca, pero recuerden, la OMS ahorita está recomendando, por ejemplo, para la práctica odontológica, colutorios, el paciente tiene que hacer un colutorio antes de hacer cualquier procedimiento con agua oxigenada. Recuerden que son dosificaciones mínimas, por ahí la debo de tener ahorita si no se las consigo. ¿Y qué es lo que pasa con el sistema de irrigación? Vamos, no podemos poner un desinfectante que fuese agresivo con tejidos. ¿Por qué? Porque entonces al tener contacto con el paciente pudiésemos generar, por ejemplo, alguna iatrogenia. Entonces, lo más recomendable que sea, o lo recomendado que se ha hecho son estos filtros. Yo he visto un filtro que se comercializa afortunadamente en México y gran parte de América Latina, que es un filtro de la marca, pues voy a decir una marca ahí, a ver si no hay alguna cuestión comercial por ahí, ¿no? Adelante, no, adelante, por favor. Yo lo he visto de la marca Crostex. Entonces es un filtrito que se corta la manguera y se pone el filtro, y lo que hace es que obviamente se utiliza agua potable, pero esta agua, al pasar por este filtro, genera ya agua más limpia. No agua o no un desinfectante para cavidad oral, pero sí agua limpia para evitar entonces que haya una contaminación cruzada de este sistema, porque como les decía, donde hay agua, va a haber siempre o va a tender a generarse estos biofilms. Entonces, lo recomendable sería un filtro que pues limpie el agua lo más posible y listo. Dentro de cavidad oral, siempre, por ejemplo, si el paciente, supongamos, es un portador de este virus, las glándulas salivales van a estar obviamente generando más y más saliva con una carga viral, como les decía, importante. Entonces, no podríamos como desinfectar al paciente como tal, pero sí utilizar agua lo más limpia posible, ¿no? Entonces, espero que esto, pues bueno, pueda resolver un poquito la pregunta. Y lo que les decía, tratar de no poner desinfectantes a la irrigación, porque los desinfectantes se prueban, ahorita lo van a ver en superficie, en suspensión y demás, pero no sabemos qué puedan producir dentro de cavidad oral, y pues eso podría ser un problema, ¿no? Entonces, por lo menos filtros para obtener agua más limpia, y eso es lo que podríamos hacer al momento. Perfecto, muchas gracias. Le damos continuidad a tu charla, ¿sí? Y voy a hacer las preguntas al final, para que también los que están haciendo las preguntas no se me desesperen, para que puedas terminar tu plática y no interrumpirte, ¿vale? Ok, perfecto, cómo no. Seguro entonces al final vemos lo de las preguntas, ¿bien? Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces yo les ponía esta diapositiva anterior porque donde hay sangre hay peligro. Nosotros ya por la práctica ontológica o la práctica odontotécnica perdemos mucha sensibilidad. Me tocó por ahí alguna vez que vino un amigo de Italia, estábamos revisando un caso de rehabilitación sobre implantes, veíamos la cirugía, estábamos desayunando, ¿no? En un Sanborns y viendo las imágenes, pasa la mesera y lo ve y pues se asusta. Es natural, ¿no? Pero nosotros muchas veces nos desensibilizamos. Entonces, muy importante, donde haya sangre o saliva hay que limpiar, hay que desinfectar, porque puede ser un área de riesgo, ¿no? Entonces, he visto también, ¿no?, una gran publicidad sobre desinfectantes que parecerían como milagrosos, ¿no? Que un solo desinfectante hace todo, desinfecta la escupidera, la charola, el sillón y demás. Entonces, hay desinfectantes de uso, digámoslo así, cotidiano, pero para casa, ¿no? Es decir, nosotros en la práctica odontológica necesitamos siempre un desinfectante específico. Es decir, la rotación de personas que va a haber en un consultorio dental es más alta, la generación de sprays, la generación de contaminación por saliva, por sangre, por tejido, por hueso va a ser específica. Entonces, hay productos que se utilizan bien para casa, están bien para un hogar, pero vamos, la aplicación necesaria para una parte odontológica es diferente, ¿vale? Tenemos que utilizar desinfectantes que se utilizan dentro o para instrumental y equipo médico. Y bueno, esto está interesante porque aquellos que hagan prótesis, que manden trabajos, que manden impresiones y demás, vale la pena contar con que el laboratorio puede ser una fuente de infecciones cruzadas. Por eso todo lo que salga de la clínica tiene que salir desinfectado, digas impresiones, modelos, registros oclusales, articulador, arcofacial y demás,
y todo lo que regrese a clínica tiene que estar desinfectado por el laboratorio. Entonces vale la pena también echarle un ojo a eso. Los que se dediquen a la rehabilitación o que de repente les toque hacer prótesis, valdría la pena platicar con el laboratorio qué medidas se está utilizando para desinfectar lo que les manda. Bien. Y bueno, dentro de los conceptos básicos tenemos que definir entonces qué es la descontaminación, la desinfección y la esterilización. Porque inclusive, ¿no? Hablan mucho de la higienización, hablan mucho también por ahí, ¿no? De lo que de una limpieza, pero a final de cuentas sabemos que la descontaminación o limpieza solamente va a reducir la carga de microorganismos. La desinfección puede destruir algunos microorganismos como son virus, bacterias y hongos, pero no esporas. Y la esterilización está hablando de la destrucción de cualquier microorganismo, incluyendo las esporas. Es decir, lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, con el instrumental, es siempre esterilizar. Esto pues obviamente está definido por una clasificación, ya nos hablaban de ello en la conferencia anterior que les mencionaba. Esta es una clasificación que se hizo desde el 68, entonces es muy efectiva porque a final de cuentas nos dice qué hacer en presencia, por ejemplo, de un artículo no crítico. Es decir, un artículo no crítico pues es todo lo que llegamos a tocar. También sabemos entonces que hay que desinfectarlo. Cuando hablamos de artículos semicríticos ya hablamos de instrumental, sobre todo que ha estado en contacto con tejido sano, no sé, el 1x4, un espejo y demás, pero cuando hablamos entonces de tejido abierto estamos hablando de artículos críticos. Cuando hablamos de artículos semicríticos y artículos críticos hay que desinfectar sí o sí, y en el caso de los semicríticos de preferencia esterilizar si es viable, y en el caso de un artículo crítico no la pensamos, se tiene que esterilizar, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Recuerden que los artículos no críticos, como pueden ser las superficies, hay que desinfectarlas, no basta con higienizar, hay que desinfectar. Y bueno, ¿con qué lo vamos a hacer? Como ya les decía, ¿no? Hay diferentes productos que nos ofrecen y yo, por ejemplo, cuando veo TV y veo las noticias y demás, pues meten muchos comerciales, ¿no? De que este producto hace esto y que este esteriliza y bueno, pues a final de cuentas ya sabemos la diferencia, ¿no? Siempre la diferencia entre esterilizar y desinfectar, pues obviamente va a ser las esporas que son muy difíciles de destruir. Pero también hay que buscar productos que nos den esta terminación, es decir, que diga virucida, fungicida, bactericida. ¿Por qué? Esta terminación sida me quiere decir que destruye. Cuando tengo, por ejemplo, un jabón bacteriostático, lo que va a hacer es inhibir el crecimiento, la colonización. Y cuando tengo algo que es activo en contra, va a ser selectivo, va a destruir unos sí y otros no. Entonces, lo que yo busco para la práctica odontológica va a ser que siempre diga con la terminación sida, virucida, fungicida, bactericida. Y si tengo, por ejemplo, un esterilizante químico que diga esporicida, ¿bien? Y bueno, recapitulando esto, recuerden que desinfección y esterilización, pues la diferencia básica son las esporas. Hay niveles de desinfección, hay desinfectantes de nivel bajo, intermedio y alto. Y hay productos que están clasificados como SIDA, es decir, que te diga virucida, fungicida y bactericida, es lo que necesitamos en la práctica odontológica, ¿bien? Ahora, la clasificación, como les decía, desde el 68 de Spalding, pues es muy efectiva porque nos dice qué hacer. Recuerden artículos críticos y semicríticos, esterilizar, desinfectar y esterilizar, y los artículos no críticos, desinfectar. Y bueno, recuerden que las enfermedades están presentes en la práctica odontológica y algunas mucho más comunes, por ejemplo, como herpes, pero eso es muy importante. Por ejemplo, herpes simple podría ser que el paciente esté asintomático, que no tenga ninguna lesión, pero ser portador de esta enfermedad. Entonces, hay enfermedades relativamente sencillas, por decirlo así, y hay algunas mucho más complejas, pero la práctica odontológica siempre va a estar, pues, ligada a ellas, ¿bien? Recordemos también que algunos microorganismos pueden estar estables en superficies, aunque la superficie se vea limpia, podría ser que hay una contaminación ahí. Entonces, muy importante la parte de limpieza, pero también desinfectar. Y bueno, como les decía, algunas bacterias, algunos virus como el que nos enfrentamos pueden estar ciertos días estables en las superficies. Por eso es muy importante desinfectar entre paciente y paciente al principio de nuestra sesión de trabajo y al final también de cada sesión de trabajo. Los desinfectantes, como ya les adelantaba, están clasificados por desinfectantes de nivel alto, nivel intermedio y nivel bajo. En el nivel alto vamos a encontrar que pues podemos desinfectar o podemos destruir básicamente virus, bacterias y hongos, pero ya saben, no esporas. Desinfectantes de nivel intermedio, puedes tener desinfección o puedes destruir virus, hongos y algunas bacterias, ¿vale? Y los desinfectantes de bajo nivel, pues solamente para
limpiar, por ejemplo, superficies, ¿no? A lo mejor algo como lo que se utiliza para la limpieza, no del área donde se tiene el sillón, sino donde se tenga a lo mejor la recepción y demás. Pero bueno, hablando también de los desinfectantes, tienen diferentes sustancias activas que los van a hacer pues de alto o nivel bajo, intermedio y demás. Sabemos entonces que los alcoholes pueden ser de alto nivel, los aldehídos también y los ácidos. Desinfectantes de nivel intermedio, amonio cuaternario, fenoles. Desinfectantes de bajo nivel, los halógenos y oxidantes. Bien. Ahora es muy importante saber que el glutaraldehído es muy efectivo. Puedes desinfectar y puedes en superficies, puedes desinfectar inclusive lo que es el instrumental, pero hay que tener mucho cuidado porque claro, se tienen que utilizar concentraciones altas. También casi siempre se acompaña de algún fenol para activarlo y inclusive nos puede ayudar para lo que es una esterilización. Sin embargo, recuerden que la esterilización con glutaraldehído tiene que ser en periodos largos, 8 o 10 horas de inmersión para poder lograr esta acción esterilizante. ¿Qué desventajas puede tener? Bueno, pues bueno, puede ser agresivo para el usuario, ¿no? Es decir, todos los vapores que se emanan. Tiene que desactivarse antes de desecharse porque es muy contaminante, contamina bastante. Puede ser agresivo con tuberías y, por ejemplo, con el instrumental es bastante agresivo, es decir, que puede perder el filo, se oxida y demás, además de pigmentar. Entonces hay que tener cuidado, son muy efectivos, pero hay que tener cuidado cuando se utilice y sobre todo tener, creo yo, una buena ventilación para evitar problemas, ¿no?, al usuario. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hipoclorito de sodio que ha sido pues muy retomado en estos días, también es efectivo, es muy efectivo e inclusive ustedes lo saben, depende de la aplicación, más bien de la concentración, se aplica para ciertos procedimientos e inclusive está documentado que se puede utilizar o que se ha utilizado, no sé qué tan recomendado sea ahora, pero se ha utilizado para el tratamiento de conductos, obviamente con concentraciones bajas. Es muy efectivo. El detalle con con el hipoclorito de sodio es que hay que tener muy bien presente la concentración. Hay que estarlo preparando cotidianamente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas puede perder una actividad desinfectante con un corto periodo de tiempo. Y uno de los grandes problemas que tiene es que en presencia de carga orgánica se inhibe la acción desinfectante. Entonces, cuando tengamos un procedimiento de desinfección con hipoclorito de sodio, primero tenemos que hacer una limpieza y después una desinfección. Tener cuidado con concentraciones por ahí del 10% porque pueden oxidar, pueden maltratar el instrumental y lo que ya sabemos que puede ser, entonces puede manchar superficies delicadas y demás. Entonces es efectivo, pero tengan en cuenta un protocolo específico primero de limpieza y luego de desinfección, ¿bien? Para que no se encuentre con carga orgánica. Bueno, ¿cómo se mide la eficacia de los desinfectantes? Perdón, entramos a un rubro muy interesante. Hay diferentes normas, pero una de las que más aceptadas o que se tiene mayor aceptación es una norma europea denominada como EN. Precisamente surgió en la Unión Europea, pero ha sido aceptada también a nivel ya mundial. Muy interesante porque nos dice cómo evalúan los desinfectantes para declarar que es bactericida, fungicida y demás. Entonces, los desinfectantes suelen ser, por decirlo así, engañosos porque las etiquetas nos dicen o mucha información o poca información. Entonces, tenemos que saber cómo está medida su acción desinfectante para que nosotros podamos tener un protocolo eficaz en esta desinfección. Por ejemplo, antiguas normas en la misma norma europea EN eran con 4 dígitos y eran probadas en condiciones de limpieza. Las nuevas están denominadas por 5 dígitos y están probadas en condiciones sucias. ¿A qué voy con esto? Anteriormente se tenía entonces un conteo de microorganismos en agar-agar. Recuerden que ese es un primo del alginato. En tu placa de Petri ponías un conteo de microorganismos, se aplicaba el desinfectante, pasaba cierto tiempo a cierta temperatura y medías cuántos microorganismos destruiste. De todos modos suena bastante efectivo porque si dicen, no, pues destruyó bacterias o destruyó virus, bien, ¿no? El detalle de esto es que si se fijan dentro de esta prueba no hay un interferente. ¿Qué interferentes pueden presentar un desinfectante? Por ejemplo, cuando se hizo una cirugía de extracción, puede haber entonces sangre, puede haber coágulos, puede haber restos de hueso. Entonces, si se fijan, cuando este desinfectante se probó, no había ni sangre, ni saliva, ni coágulos, ni hueso.
Entonces, para este tipo de desinfectantes que tienen la norma con 4 dígitos, tiene que estar primero limpio, lo que vaya a desinfectar, dígase superficies instrumental o rotatorios, y después ya puedo aplicar el desinfectante, porque si no lo hago así, yo no sé si el desinfectante vaya a trabajar en presencia, como les decía, de sangre, de saliva, de tejido. ¿Por qué? Porque cuando se probó no había estos interferentes. Para mejorar eso, las normas se actualizaron y lo que hacen es colocar el conteo de microorganismos, pero ahora se le ponen sustancias que imitan esta parte de interferentes. Imitan, por ejemplo, presencia de sangre, de saliva, de hueso, de tejido, depende de qué tipo de desinfectante sea. Entonces, teniendo el conteo de microorganismos, los interferentes, se les coloca el desinfectante, pasa cierto tiempo a cierta temperatura y ves cuántos destruiste aún en presencia de estos interferentes. Y esto es una gran, es un cambio importante. ¿Por qué? Porque los desinfectantes ahora ya no son universales. No sé, por ejemplo, ¿no? Perdón, igual que me meto un poquito con marcas. El Lysol, ¿no? Que todos utilizábamos. Es muy efectivo porque tú ves la etiqueta que dice atrás y dice, 1 minuto hace esto, 2 minutos hace esto. Es decir, entre más tiempo de contacto tenga es muy efectivo, entonces es muy buen desinfectante. Pero al final de este cuadro les dice Clean Conditions. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo desinfecte con Lysol, primero tengo que limpiar y después aplicar el desinfectante, porque es de las normas con 4 dígitos. Ahora, las nuevas normas ya no puedes tener un desinfectante universal. Tienes un desinfectante para instrumental, un desinfectante para superficies, un desinfectante para impresiones, es decir, es más específico porque se le pone trabajo al desinfectante en presencia de lo que se va a encontrar. Por ejemplo, en impresiones va a haber saliva siempre y a veces hay sangre, a veces hay coágulos. Entonces tiene que trabajar en presencia de esto, ¿vale? Y bueno, la segunda fase que se hace de pruebas a estos desinfectantes con 5 dígitos es que se prepara el conteo de microorganismos con los interferentes, las sustancias interferentes, pero esta vez se coloca en placas de acero. Se seca con aire caliente y ahora sí se aplica el desinfectante, pasa cierto tiempo a cierta temperatura. ¿Por qué? Porque sabemos que hay superficies que parecerían que están limpias, pero podrían estar contaminadas. Entonces, se busca que los desinfectantes que tienen la nueva norma, es decir, con 5 dígitos, trabajen en condiciones de suciedad. La antigua norma nos pedía condiciones limpias. Entonces, cuando yo tengo un desinfectante con normas anteriores, por ejemplo, en el caso de instrumental, primero lo tengo que tallar perfectamente y después pasarlo a la parte desinfectante. En los desinfectantes de esta nueva norma de 5 dígitos, yo puedo trabajar en condiciones sucias. Así como sale el instrumental sucio, lo meto en mi desinfectante y tiene que trabajar, ¿vale? Esa es la diferencia entre las antiguas normas y las nuevas normas, que se tienen condiciones reales y condiciones ideales. Como se puede ver, como les decía, es engañoso porque las dos van a decir EN, de normas europeas, y van a tener la antigua norma 4 dígitos y la nueva norma 5 dígitos. Un dígito, un número, es lo que hace la diferencia. Y como les decía, muchas veces las etiquetas son muy engañosas. Por ejemplo, acá tenemos que ver, saber leer las etiquetas. Primero, el uso previsto, para qué está pensado. Y acá también, como ya no hay un desinfectante universal, una clasificación europea de desinfectantes te los pone por colores. Todo lo que sea con etiqueta azul va a ser para instrumental y rotatorios. Todo lo que sea de etiqueta verde va a ser para superficies. Lo que sea amarillo o etiqueta amarilla va a ser entonces para sistemas de succión o impresiones. Y lo que va a ser en etiqueta rosa es para higienizar manos. Bien, y bueno, siempre les tiene que decir para qué es específico, ¿no? En este caso te dice que es para sistemas de aspiración. Luego te va a decir la eficacia, es decir, si es bactericida, si es fungicida, si es tuberculicida y demás. Entonces, tenemos que ver esta cuestión. Obviamente, en estos días nos interesa mucho una norma virucida. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un virus encapsulado, que es un coronavirus. Bien, ahorita les voy a explicar un poquito eso y qué norma es la que tienen que ver si quieren productos efectivos en contra de SARS-CoV-2. Pero bueno, tengo que leer entonces que tenga virucida, fungicida, bactericida y que cumpla con las nuevas normas. Es decir, podría ser que tenga las normas anteriores, pero entonces yo tengo que ser consciente de que primero tengo que limpiar y después tengo que desinfectar. Si tiene los 5 dígitos, entonces yo puedo pasar a la desinfección y tiene que trabajar en presencia de esta suciedad. De hecho, pues las nuevas normas obligan a que los desinfectantes, digámoslo así, limpien y desinfecten. Pero bueno,
Hablando de la seguridad para los usuarios, es muy importante que también en la parte de desinfección se utilicen guantes, se utilicen cubrebocas y se utilicen por lo menos lentes o caretas. ¿Por qué? Porque como ya les decía, puede haber alcoholes, puede haber sales de amonio cuaternario. Recuerden que todos los productos desinfectantes están pensados para eliminar microorganismos. Entonces, hay que tener una cierta seguridad en su uso. Cubrebocas, lentes de protección y guantes. Aunque los desinfectantes que vienen de Europa, cualquier desinfectante de origen europeo o de formulación europea, ya no contienen aldehídos. ¿Por qué? Por lo que les platicaba, que pueden ser peligrosos para el usuario, pero sobre todo son muy contaminantes. Y los fenoles, que también pudiesen ser agresivos con tejidos, conjuntivas y demás. Entonces ya no se utilizan aldehídos y no se utilizan fenoles por seguridad y sobre todo por la parte de desinfección, ¿vale? Perdón, por la parte de contaminación. Entonces, ya no se utilizan más en Europa, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que también saber la concentración y el tiempo de contacto o inmersión, por lo que les decía, por ejemplo, con hipoclorito de sodio, que es muy efectivo, tengo que saber efectivamente la concentración que requiero, qué porcentaje de concentración, y si es por inmersión, cuánto tiempo tiene que estar en inmersión mi instrumental, o en superficies, cuánto tiempo tiene que estar la superficie, digámoslo así, mojada con el desinfectante. Cuando hablamos de desinfectantes, como les decía, concentrados, me va a decir la dilución, qué porcentaje necesito para hacer efectivo ese desinfectante. Y también, si es por superficies, cuánto tiempo tiene que estar en la superficie, si es para instrumental y rotatorios, cuánto tiempo tiene que estar en inmersión. Y tengan mucho cuidado con esto, porque hablando de la economía, ¿no? Ahorita platicaba precisamente la doctora Sosa sobre los precios, ¿no? de los consumibles que se han disparado de manera exponencial. Entonces, dentro de nuestro presupuesto tenemos que obviamente agregar todos los desechables que vamos a utilizar, todo el equipo de protección personal. Recuerden que la ADA está recomendando por ahí también las cofias desechables y una bata desechable también para el paciente. Entonces, todo esto hay que irlo sumando. Obviamente, la parte de desinfección, lo que nos están recomendando es desinfectar entre paciente y paciente. Entonces, cuando nosotros nos tenemos, por ejemplo, un desinfectante que ya está listo para utilizarse, que cueste 750 pesos, y un desinfectante que está concentrado, recuerden que el concentrado hay que hacer, digamos, la división del precio entre los litros que me va a dar de solución. Por ejemplo, este está concentrado al 1%, o hay que diluirlo al 1%, entonces, si este me cuesta 1,000 pesos y voy a hacer la dilución, pues me va a dar 100 litros de solución y cada litro va a costar 10 pesos. En el otro que ya está preparado y que sea, digamos, de 1 litro en 1,000 pesos, o a lo mejor con menos precio, pero ya no lo voy a poder diluir más. Entonces, tengan en cuenta eso, porque todo eso hay que agregarlo a nuestros presupuestos. Les decía, la odontología está cambiando de manera exponencial en estos días, y todo este impacto económico que tiene que invertir el odontólogo para protegerse y para proteger a sus pacientes, hay que considerarlo. Y bueno, aquí hay un par de ejemplos de algunas etiquetas de desinfectantes, y vean cómo les decía, o dan mucha información o no dan la suficiente información. Por ejemplo, este me dice, el número 1 me dice, es bactericida incluyendo tuberculicida, lo cual es perfecto. Fungicida, pero tiene acción limitada con virus, es decir, va a ser selectivo, y va a tener problemas con los virus encapsulados. Ahora no me dice qué tipo de pruebas se le hicieron, si las normas con condiciones limpias o con condiciones sucias. El número 2 me dice que es bactericida, muy bien, fungicida, muy bien, y micobactericida, perfecto. 5 dígitos, condiciones sucias, muy bien, pero si se fijan no me dice nada contra los virus. El tercero me va a decir que pues va a ser entonces bactericida, muy bien, levaduricida, muy bien, y que va a ser activo en contra de algunos virus. Entonces, es muy importante saber qué tipo de pruebas se utilizaron. Como les decía, no me dice condiciones limpias o condiciones sucias. Al final me indica algo, ¿no? Que las pruebas son hechas de acuerdo a las normas europeas, pero en condiciones limpias, en condiciones sucias, perdón, pero necesito ver una norma en específico, que es para los virus. Les va a ser muy interesante la 14476, que por ejemplo en la etiqueta 4 dice que es bactericida, fungicida, micobactericida y virucida. Perfecto. Las normas, 5 dígitos, 2 letras, normas que cumplen en condiciones de suciedad. Y esta norma 14476, apúntenla por ahí si tienen la oportunidad, o un pantallazo o algo así, porque nos va a ser importante, ahorita lo van a ver por qué.
Y bueno, entonces digamos que, como les decía, ¿no? Los primeros pues no son activos en contra de virus o tienen acción limitada o no me dicen toda la información. Yo no sé cómo trabajarlos. Si primero tengo que limpiar y después desinfectar o puedo pasar a la desinfección. El cuarto es el que más o menos me dice cómo hacer, ¿no? Yo puedo tener el instrumental sucio, por ejemplo, la escupidera, si hablamos otra vez, ¿no? De que hubo una extracción y hay sangre y demás, yo puedo poner el desinfectante a la escupidera y sé que va a trabajar. No tengo que limpiarla, no tengo que tocarla. También esto en un protocolo puede ser seguridad. Y bueno, les decía, ¿no? Tenemos entonces una variedad de desinfectantes, pero para que digamos, no se nos haga complicado, ¿yo qué necesito? Un desinfectante de instrumentos, etiqueta de color azul. ¿Qué necesito? Un desinfectante para mis superficies, etiqueta color verde. Entonces, están divididos para que nosotros sepamos la aplicación. Esto es muy importante, porque sabemos que 2 metros hasta 3 metros alrededor de donde tenemos la unidad, hay que desinfectar todo lo que se encuentra ahí, todas las superficies y demás. ¿Qué hay que desinfectar entonces? Instrumentos es importante, escupidera, sillón dental es muy importante desinfectarlos porque ahorita van a ver cuánto puede disminuir la cantidad de unidades formadoras de colonia. Las superficies de contacto, es decir, todo lo que yo esté tocando durante el procedimiento, dígase lámpara, dígase charola y demás. También hay que desinfectar las superficies domésticas, los pisos sobre todo, porque recuerden que estas partículas cuando se hacen este spray, pues en algún momento van a caer. Y todo lo que salga de la clínica, como impresiones, hay que desinfectarlo. Y a su vez hay que tener en cuenta también los sistemas de succión. Entonces, para los instrumentos, ¿cómo podría ser un procedimiento, un protocolo? Bien, aquí nos da específicamente un desinfectante que se diluye al 2%. Siempre tengo que ver la dilución del fabricante, que el fabricante me diga, no, pues ponle 5% y todo esto. ¿Cómo se toma? Por ejemplo, este es diluido al 2%. ¿Qué quiere decir? Que por cada litro de agua yo tengo que poner 20 mililitros de producto desinfectante. Lo diluyo. Hay que leer las instrucciones antes porque a veces hay que dejar que se active, es decir, pongo el desinfectante en agua y tengo que esperar a que se active. Hay algunos que no, que inmediatamente, entonces hay que leer todo esto. Y vean, si se cumplen con las normas nuevas, con las normas de 5 dígitos, yo después de colocar o de diluir el desinfectante puedo llevar mi instrumental. Así sucio como esté, lo coloco. Tiene que trabajar en condiciones de suciedad. Pasado el tiempo, que en este caso me dice que va a ser dependiendo si tengo tina ultrasónica o no, pero si no tengo va a ser 1 hora de inmersión. Después de esto lo voy a recuperar y ahora sí, si tiene un poquito a lo mejor todavía de tejido por ahí, yo lo puedo quitar. Recuerden que ya sería una carga orgánica inactiva. ¿Por qué? Porque el producto trabaja en presencia de suciedad. Cuando mi desinfectante tiene las normas de 4 dígitos, lo que tengo que hacer es primero limpiar y después desinfectar. Ahora, recuerden que la limpieza tiene que ser del instrumental, tiene que ser con cepillos de mango largo, porque a veces he visto que de repente tenemos estos cepillitos que son como para uñas, ¿no? Que están muy pegaditos, que sí tallan bien, pero el problema es que estamos muy pegados al instrumental y a lo mejor, pues con un filo, con un pico, puedo pincharme o puedo rasgar el guante. También recuerden que los guantes que se utilizan para limpieza tienen que ser más gruesos. Y bueno, después depende de lo que me indique el producto. En este caso, el producto me indica que yo tengo que enjuagar después, quitar el excedente del desinfectante y ahora sí puedo pasar al secado, puedo pasar a la lubricación, al empacado y al autoclave. Recuerden, se hace una desinfección primero y después una esterilización. En primer lugar, para garantizar que la esterilización se lleve a cabo. Y recuerden que esta es una cuestión de estadística. A final de cuentas, yo busco que con un autoclave se cumplan la eliminación de, saben, hay una fórmula específica de 1 millón de unidades formadoras de colonia. Y en la parte de desinfección estamos hablando de alrededor de unas 500,000 unidades formadoras de colonia. Puede variar esto, ¿no? Depende de las normas que rijan en cada país, pero más o menos es una media. Entonces, primero se desinfecta y luego se esteriliza. ¿Por qué? Porque podríamos pasar directo a la esterilización, pero no me garantiza que se cumpla exactamente el millón de la destrucción del millón de unidades formadoras de colonia. Entonces, primero destruyo una parte y luego ya llego con el autoclave y aparte la desinfección muchas veces me ayuda con la limpieza y esto garantiza que todas las superficies que tengan contacto con la presión, con el vapor, y demás, que genera el autoclave, calor, pues bueno, se puede hacer esta parte de desinfección. Bien, perdón, de esterilización.
Recuerden, no, ya no se utilizan aldehídos ni fenoles, entonces tenemos sales de amonio cuaternario, pero también recuerden que como el ser sales de amonio cuaternario es un desinfectante de nivel intermedio, se acompañan de algunos otros componentes para que pueda hacer una desinfección de alto espectro, ¿no? En este caso alquilamina y algunas otras cosas más. Y como les decía, busquen que sus desinfectantes cumplan con la norma 14476, busquen esta norma desinfectante en todo lo que utilicen, tanto para instrumental, superficie y demás, 14476, norma virucida 14476. Hablando de las superficies, es algo muy interesante porque las superficies, como les decía, hay una clasificación específica para ellas. ¿Qué quiere decir? Que hay superficies, digamos, más, digámoslo así, más contaminadas que otras. Por ejemplo, hay superficies de contacto clínico, que es todo lo que estoy tocando, y también por eso la ADA recomienda que si voy a utilizar, por ejemplo, resina o lo que tenga que utilizar, lo tenga ya seccionado, que lo tenga en porciones, para que no esté contaminando, por ejemplo, las jeringas o los materiales de impresión, mis tarritos y demás, que ya lo tenga yo separado para ese paciente, ¿no? Antes de este paciente, tener previsto todo lo que voy a hacer y tenerlo, mi material ya listo, ¿no? Seccionado para no estar contaminando de más. Después hay superficies de transferencia que no son las que toco, pero las que están a la redonda. Entonces, seguramente por la proyección que se da de este spray, ¿no? Que salen, son partículas pequeñas de saliva, pero vamos, en condiciones balísticas, es decir, que salen con bastante fuerza y se impactan. Entonces son superficies de transferencia. Recuerden, 2 metros como mínimo de lo que se tiene alrededor del sillón dental. Luego vamos a tener superficies domésticas que, si bien podrían estar fuera de esto, nosotros tenemos tenemos entonces la cuestión que hay que desinfectar también entre paciente y paciente, ¿no? La sala de espera y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Si vamos a utilizar toallitas, hay que verificar que sean toallitas, como les decía, con todas las normas y demás, pero tengan en cuenta otra cuestión, que sean para superficies, digamos, o que estén seccionadas, porque hay algunas que tienen un contenido tan alto de alcohol que pueden maltratar ciertas superficies. Entonces, hay unas como estas que tienen pues bastante alcohol y se utilizan para superficies resistentes. Tenemos otros productos que se utilizan para superficies delicadas, y lo que les decía, el sillón dental hay que desinfectarlo también entre paciente y paciente, porque al desinfectarlo bajamos en esta, como les decía, en esta zona de áreas de transferencia, un 97% de las unidades formadoras de colonia. Entonces es muy importante que se desinfecte el sillón dental. Recuerden, si se utilizan productos con hipoclorito de sodio, hay que tener mucho cuidado. Primero, desinfectar una pequeña parte para ver que no se maltrate, y después ver si esto no sucede, bueno, ya puedo desinfectar. Si no, hay productos específicos para superficies delicadas. ¿Qué características tienen? Que no tienen un contenido alto de alcohol, ¿vale? Pueden tener un poquito de alcohol, pero siempre pruébenlas en una superficie, en una parte de la superficie donde no se vea tanto, para ver si no se mancha. Pueden ser toallitas, pueden ser espumas y demás, como sea, pero busquen, como les decía, normas entonces desinfectantes. Sistemas de succión entre paciente y paciente también vale la pena. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay diferentes productos, casi todos son concentrados, hay que diluir los productos y se recomienda que primero haga un enjuague, es decir, con agua limpia hago la succión y después ya con el producto concentrado. Recuerden que hay una técnica para esto. Pongo la succión o hago que en una cubeta con el desinfectante hago esta succión y después lo retiro para que haga turbulencia con aire, lo vuelvo a bajar y listo. Recuerden que en este caso, si el hipoclorito de sodio puede ser un poco agresivo con las mangueras, es decir, que se van deshaciendo las mangueras, y con las válvulas. Entonces también hay productos específicos para este fin, ¿vale? Que cumplen con la norma desinfectante. Puedo preparar un poco de desinfectante también para la escupidera entre paciente y paciente. Y recuerden hacerlo al final del día. Y lo de las superficies habrá que hacerlo también al inicio de cada sesión de trabajo. Luego, lo que les decía, infecciones cruzadas con el laboratorio, por eso es muy importante que se tenga una desinfección de todo lo que se tiene en cuanto a lo que sale de la clínica y lo que llega del laboratorio. También por eso ahorita les voy a presentar una parte también interesante en la desinfección con vapor, ¿bien? Pero bueno, acá es muy importante porque se hizo un sondeo, no es tan nuevo, pero creo que no ha cambiado mucho, donde solamente el 6% de los laboratorios desinfecta lo que llega de la clínica. Entonces, los laboratorios confían mucho en que de clínica se desinfecte lo que les mandamos. Entonces, hay que tener cuidado con ello.
¿Cómo desinfectar las impresiones? A chorro de agua quitamos la mayor cantidad de sangre, saliva que pudiesen tener. Aplicamos el desinfectante ya sea por spray o por inmersión. Recuerden que hay productos hidrofílicos como el alginato o lo que es el poliéter, y habrá que trabajarlo mejor en spray que en inmersión por la imbibición que pudiesen sufrir. Y bueno, como les decía, hay productos que son concentrados, aclarar primero, después hacer la inmersión y después quitar el excedente producto. Casi todos los productos concentrados te piden eso, que ya sean superficies, ya sea instrumentos o impresiones, primero se haga la inmersión y después se haga un aclarado, es decir, que quites el excedente de desinfectante. Y, o si va a ser por spray, puedo pulverizar, en este caso este desinfectante 3 minutos, desinfectas y puedes guardar entonces en bolsitas herméticas para mandarlo a la clínica, al laboratorio, perdón, ¿no? Si va a ser el vaciado, recuerden, pues bueno, a utilizar tensoactivos y demás. En este caso, pues hablamos de alto contenido de alcohol y listo. Lo que les decía de la norma 14476 es muy importante porque vean, esta es una norma que mide la eliminación de virus. En particular, pues siempre tuvimos una duda, ¿no? Si es que pues los productos, por ejemplo, de Cermaq eran efectivos en contra de COVID-19. Y bueno, la gente de Cermaq encargada de investigación y desarrollo, ambos doctores y el doctor también encargado del área de desinfección, nos mandaron esta carta que nos dice: la norma 14476 con la actualización del 2019 ha sido efectiva para la familia de coronavirus. SARS-CoV-2, recuerden que es un coronavirus, entonces está dentro de esta familia. ¿Qué quiere decir? Que si los productos desinfectantes que ustedes vayan a comprar, busquen que tengan esta norma 14476 y con la actualización del 2019, porque va a ser efectiva en contra de la familia de coronavirus. Como les decía, como especificación, estas familias de coronavirus tienen esta capa de proteínas, entonces ya se han probado, si bien es cierto que la cepa es nueva, esta norma trabaja en contra de toda esa familia de virus encapsulados. Entonces hay que cumplir con esa norma para que se pueda trabajar. También hay una norma alemana que es la DBB y la diagonal RKI, que si cumple con esta norma virucida, entonces también va a ser efectivo en contra de coronavirus, ¿bien? O efectivo para COVID-19. Esto es muy importante porque les decía, ¿no? Que se utiliza la norma 14476 como referencia porque se utiliza o se hace en condiciones sucias. Entonces, así como está el instrumental, se sumerge en esto y listo. Así como está la superficie, si hay saliva o demás, ya ven que de repente en la lámpara, ¿no? Se ven ahí las gotitas de saliva y no importa. Pones con los desinfectantes que tengan esta norma y tiene que ser efectivo, ¿vale? Es muy importante que lo que seleccionen tenga esta norma. ¿Por qué? Si bien es cierto que hay recomendaciones de la ADA y de la OMS sobre productos preparados con hipoclorito de sodio sobre todo, a mí me deja bastante tranquilo tener una garantía y decirle tanto a los usuarios como ustedes odontólogos como a los pacientes, bueno, pues este desinfectante se probó ya en contra de esta familia de virus, ¿no? Tener algo ya preparado, algo que ya me dice cómo trabajar. Eso pues a mí me deja tranquilo. No quiere decir que los demás desinfectantes que se utilicen o lo que están recomendando, como les decía, soluciones a base de hipoclorito de sodio y demás no sean efectivos. Sí son efectivos, pero tienen un protocolo. Primero limpiar para que no tenga carga orgánica y después desinfectar, ¿vale? Entonces hay que visualizar eso. Recuerden, el lavado de manos tiene que ser específico. Hay productos que no maltratan la piel porque recuerden que aparte de lavar hay que tener bien lubricada la piel, que no tengamos grietas porque pues puede haber entonces ya una cortadura por ahí y pues contaminación. El protocolo que ya conocen de más. También podemos higienizar con geles a base de alcohol, arriba del 70%, recuerden. El uso de guantes, recuerden que dependiendo la calidad del guante, recuerden que entre el guante de látex, por ejemplo, entre 25 y 45 minutos, se degrada, entonces puede perder la acción impermeable. Hay que tener cuidado con ello. Y lo que les recomendaba, vapor seco también se puede utilizar, sobre todo en la parte odontotécnica. ¿Por qué? Porque el técnico dental tiene que mandar todo también desinfectado, porque muchas veces llegan las pruebas, no sé, de núcleos metálicos, se sacan de la bolsita del modelo y se prueban, ¿no? No sabemos si lo desinfectó. Entonces, hacer ver al técnico dental que usualmente ellos tienen ya lo que es vaporizadores, que cuando tenemos vapor seco, estas pruebas son con vapor seco, saturado entre 6 y 10 bares,
en irrigación de vapor en periodos relativamente cortos, de 7 segundos máximo, mínimo 5, pero mejor, como les decía, que sean 7, podemos entonces hacer una desinfección, no de alto espectro, pero sí una desinfección, ¿vale? Y bueno, les decía, vapor entre 374 grados, 6-10 bares, que son vaporizadores que casi siempre los laboratorios tienen. Entonces, pedir que vaporicen todo, lo guarden en una bolsita Ziploc de cierre hermético y entonces lo manden a la consulta. Bien. Y bueno, muy importante, ¿no? Que se tengan siempre estas condiciones. Yo creo que dentro de todo lo malo que estamos viviendo, pues sabemos que los riesgos siempre van a estar presentes, pero pues bueno, a final de cuentas podemos nosotros entender a qué nos enfrentamos para poder tener un protocolo específico. Por eso les decía, esta parte de pruebas de desinfectantes, lean bien las etiquetas para que les diga si tengo que limpiar antes y después aplicar el desinfectante, qué concentración debe de llevar ese desinfectante y con qué normas está aprobado, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo les quería platicar sobre desinfección. Es algo muy breve, pero espero que les ayude a seleccionar algo que sea importante para su práctica. Recuerden que dentro de las normas oficiales mexicanas y también lo que les platicaba de la COFEPRIS, pues no otorgan permisos sanitarios a diestra y siniestra, todos se prueban. Entonces yo creo que no hay productos malos, simplemente hay que saberlos leer y qué aplicación tienen. Necesitamos aplicaciones específicas para la odontología o para una práctica médica y basarnos en las normas como fue probado para saber dilución, tiempo de efectividad y demás, además qué protocolo seguir, si limpiar y desinfectar o podemos pasar a la desinfección. Entonces busquen productos certificados con las normas de COFEPRIS, sobre todo, no busquen que tenga la COFEPRIS, y busquen en la etiqueta la información que les diga específicamente cómo van a trabajar, ¿vale? Entonces, pues los dejo con esta reflexión, ¿no? No hay nada que temer, solo comprender para que nosotros tengamos menos miedo y podamos trabajar con una efectividad, pues, al 100%, ¿vale? Entonces, no sé si haya por ahí alguna duda que nos puedan decir por ahí. Sí, ok. Bueno, pues regresando aquí a saludos para todos los que se han conectado, ya bastante gente que estuvo escuchando. Muchas gracias, Eder, fue excelente, creo que hay muchas preguntas. Voy a mencionarte algunas porque pues, el auditorio está muy contento y tiene bastantes preguntas. Y yo creo que el día de mañana vamos a tener que darle seguimiento porque pues, estamos sobre el horario. Te comparto algunas de las que hicieron y mencionarles que a todos, que todas vamos a hacer, el día de mañana va a ser también bastante enriquecedor, vamos a preguntar y tener todas las respuestas específicas. Nos pregunta el doctor Hugo Alcocer, ¿las máquinas de nebulización ultrasónicas son efectivas, según lo que tú recuerdas o lo que tú conoces? Sí, de hecho, la semana pasada veía una conferencia de 2 doctores en Chile. Uh-huh. Bien, si son efectivas, podría ser que al nebulizar una superficie puedas tener cierta efectividad, pero recuerden que otra vez al generarse sprays, pues hay que volverlo a hacer. Ahora, tienen que ser productos específicos para este fin. De hecho, nos preguntaban si alguno de estos productos se puede poner en un nebulizador y demás. Como estamos hablando de sales de amonio cuaternario y demás, el uso que está previsto, es decir, por ejemplo, si es para superficies, que solo se utilice para superficies. Primero, para garantizar la efectividad, y segundo, para garantizar la seguridad, porque precisamente en Chile, en Chile o en Perú, no recuerdo, el fin de semana pasado se intoxicaron varios, no odontólogos, varios médicos, porque precisamente comenzaron una nebulización de amonio cuaternario. Por lo que tengo entendido fue amonio cuaternario industrial,
y bueno, pues a final de cuentas va a afectar, ¿no? Entonces, sí puede ser efectivo para una desinfección, por ejemplo, de superficies y de ambiente tal vez, pero con el producto específico para ese nebulizador. Es importante apegarse a las normas, como bien lo acabas de mencionar, Sí, ¿no? En cualquier producto que nosotros manejemos. Muy sí, bien, sí. doctor. A ver, otra pregunta, la doctora Margarita Jiménez. ¿Estos productos se pueden utilizar en las pistolas sanitizantes que pulverizan? Volvemos a lo mismo. Sin problema, ¿no? Sí, ya por ejemplo, los desinfectantes de superficies muchas veces vienen ya con un spray, ¿no? O sea, para que lo apliquemos. Entonces, si es que, por ejemplo, viene concentrado y hay que aplicarlo, hay que vaciarlo a una de estas aplicadores de spray, y el mismo fabricante nos va a decir, porque sí los hay que concentrarlos, hay que diluirlos, perdón, y hay que ponerlos en una pistolita. Pero yo creo que a lo mejor la duda va por el ambiente, ¿no? Porque todos los sprays que se generan, pues mucha gente lo que quiere es eliminar del ambiente este tipo de contaminación. Hay métodos efectivos, pero lo que se habla mucho pues es la succión que se pudiese tener de los sprays, filtros específicos en el aire acondicionado como lo tendría un hospital, y hablaban por ejemplo de la utilización de los rayos UV, que puede ser efectivo, pero hay que salir todos, hay que colocar las lámparas y volvemos a lo mismo, si se generan nuevamente sprays hay que volverlo a hacer, ¿no? Entonces... Perfecto. Ok. Sobre ahorita lo que acabas de mencionar de los rayos UV, ahí acabas de contestar alguna pregunta, por ahí nos hacía el doctor Montoya. Y tengo aquí otra pregunta relevante sobre lo que comentaste. El virus, después de que se ha sanitizado, ¿el virus tarda 3 horas o solo una para poder atender al paciente? Entiendo que lo que pregunta la doctora es, ya terminé, hice toda mi limpieza, saniticé. ¿Cuánto tiempo tengo para atender a mi otro paciente? ¿Es mejor las 3 horas o una hora? Fue lo que como que no les quedó claro. Yo entendí que Okay. una hora puedes atender, ¿no? Pero si nos puedes contestar. Sí, en el primer estudio que nos compartieron, que fue un estudio de China precisamente porque pues llevan más tiempo con esto, mencionaban que en el ambiente pudiese quedar dispersión de sprays durante 2 horas con una carga viral efectiva, ¿no? Que nos pudiese enfermar. En la conferencia que les decía que vi de Chile, recomendaban 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una generación de sprays. Si no se tiene un extractor, porque los hay, por ejemplo, otra vez, perdón por las marcas, he visto una marca china que se llama Coxo y otra que se llama, y otra alemana que es, la conocen bien, Dur. Ellos tienen, por ejemplo, un extractor de sprays específico para la odontología. ¿Qué es lo que hace? Dur tiene como un sistema de succión que hace que el spray, lo que digamos, filtra son 300 litros por minuto, es decir, es bastante fuerte. Entonces, prácticamente no hay un spray que contamine. En esta otra marca china que les digo, Coxo, que también se ve efectiva, tienen un poquito más abierto, pero la idea es tener la absorción de estos sprays. Si no tenemos estos sistemas, pues obviamente se va a generar una contaminación por sprays. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo inmediatamente de entre paciente y paciente voy a hacer la desinfección, como ya vimos, de las superficies, ¿no? De contacto, de transferencia y demás, incluyendo las superficies domésticas, ¿no? El piso y probablemente las paredes, además del sillón dental, todo lo que esté alrededor de 2 metros. Sin embargo, hay una suspensión en este caso. Las recomendaciones son dar entonces un espacio entre paciente y paciente. Si nos vamos entonces al estudio que presentó este doctor chileno, yo solamente tengo el de China, que es de 2 horas. Entonces sería esperar 2 horas, ¿para qué? Para que todo esto, digamos, caiga. Actúe. Exactamente, baje esa concentración en el ambiente y posteriormente ya pueda tener más seguridad, sobre todo para el paciente, porque yo como sé de estos riesgos, pues voy a utilizar mis cubrebocas, mis caretas y demás. O sea, de hecho la ropa, el equipo de protección personal, ya saben, se tiene que utilizar en el área roja, es decir, donde tengo las preparaciones y demás, donde tengo el sillón. Cuando yo voy a pasar a otra área, tengo que, pues obviamente, cambiarme, dejar eso se utiliza solamente en el área roja. Entonces, lo que yo he visto, porque no, en la conferencia que les digo, donde mencionaban 3 horas, no compartieron el estudio, pero en el que vi de 2 horas sí.
Entonces, ese estudio, si quieren, en breve, no sé, mañana lo ponemos por ahí, a ver dónde, cómo hacemos para que lo tengan. Entonces, eso es. Recomendación, pues esperar un par de horas entre paciente y paciente, ¿no? Es por eso, como les decía, la consulta está cambiando. Hay que ser muy específicos con los pacientes y hacer, ya saben, el cuestionario que nos da la ADA para saber si está en contacto con algún paciente y demás, y ser bien estrictos con la hora. Se denomina, por ejemplo, a las 2 de la tarde tienes que estar a las 2. ¿Por qué? Porque dentro de su consulta se está pensando todo el tiempo de desinfección y el tiempo de espera, que por lo menos, como les decía, podrían ser 2 horas según ese estudio. Entonces, por lo menos estas 2 horas. Sabemos que hay algunas otras partículas que pudiesen estar en suspensión hasta 24 horas, pero ya estamos hablando de otras cuestiones muy características y muy específicas. La ventilación es otra parte, ¿no? Que nos recomiendan que esté ventilado también para que haya una circulación de aire, pero hay que tener en cuenta con la contaminación que se pudiese generar. Y lo último, ¿no? La presión negativa que se genera con los sistemas de aire acondicionado y succión, pero ya son de nivel hospitalario, que a veces pues es difícil tenerlos, ¿no? En nuestras instalaciones. Entonces, por lo menos, esperar 2 horas. En esas 2 horas que podemos hacer, pues la desinfección de todo lo que ya vimos, de instrumental, rotatorios, sobre todo, ¿por qué? Porque los productos, por ejemplo, te pueden decir 5 minutos, 15 minutos, y he encontrado en el mercado mexicano con normas europeas, es decir, con normas de muy buena calidad, hasta 45, 60 minutos para desinfectar una superficie. Entonces, en ese tiempo podemos hacer la desinfección. Recuerden, pues el retirar el equipo de protección personal tiene su chiste, entonces todo ese tiempo nos va a servir para esto. Por eso les decía, ser estrictos con los pacientes para espaciarlos y que respeten las horas, porque también tiene que estar solamente el paciente. La recomendación ahora que si va acompañado, pues el acompañante quede fuera del consultorio, ¿no? Por lo menos en esta pandemia, ¿no? Perfecto. Hago una pregunta más porque estamos sobre tiempo y bueno, sí. Vamos a tener mañana bastante interesante, tenemos bastantes cosas. Nos pregunta el doctor Cuitláhuac Montoya, compañero amigo de la universidad también, saludos para él y un buen amigo. Nos pregunta él que qué opina del ácido hipocloroso y son varias preguntas sobre ese mismo tema, ¿no? Sí. ¿Qué opina sobre él, sobre esta limpieza en la parte de las unidades, todo eso? ¿Qué opinas tú de Miren, a final de cuentas va a ser efectivo, ¿no? Se tienen, pues obviamente, estudios, literatura inclusive nos menciona, ¿no? Porcentajes, tiempos y demás. El detalle es que nosotros, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, hipoclorito, vi una pregunta aquí que vi, por ejemplo, Ajá. Para la pieza de mano, ¿no? Y demás. Entonces, recuerden lo que va a pasar. Primero, el desinfectante tenemos que saber para qué está pensado, cuál va a ser la aplicación. Si la literatura que yo consulté me dice para superficies, yo no lo puedo aplicar directo en cavidad oral porque puedo tener problemas, ¿no? Entonces, si por ejemplo me dice que es seguro para utilizar en cavidad oral, hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros estemos preparando, cuando se esté utilizando, sí, probablemente haya pues una desinfección a lo mejor de la parte interna y demás, pero cuando se genere el spray en cavidad oral por desgastar algunas piezas o a lo mejor se utiliza el ultrasonido para limpiar lo que se vaya a utilizar, las glándulas salivales van a estar generando más saliva y por ende más contaminación. Entonces, no vamos a generar una desinfección en cavidad oral como tal porque va a estar en continua salivación el paciente y continua contaminación, pero nos pueden ayudar como auxiliar. Entonces, todo lo que hagamos para prevenir una contaminación, creo que puede ser efectivo, siguiendo, como les decía, muy específico, ya sea el fabricante, lo que nos dice el fabricante, porque la literatura, si bien está efectiva, pero por ejemplo, les comento algo que sucedió rapidísimo. Hace un par de años, una doctora puso el desinfectante de instrumental en la irrigación, precisamente pensando en que podía ayudar, no en esta enfermedad ni nada, pero vamos, en las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? El paciente sufrió una quemadura química porque ese desinfectante está pensado para instrumental. Entonces, claro, nos habló menstruada, a mí me pasó esto, ok. Vamos, si no hay una garantía como tal por parte de la fábrica porque lo utilizó de manera no efectiva en su aplicación, se tiene una hoja de seguridad, la cual me dice, hay ciertos riesgos para el paciente, si por ejemplo te caen los ojos, hay que hacer esto, si te cae en el tejido, hay que hacer esto. Se tiene ya pensado todo eso que pudiese pasar.
Entonces se le mandó esa hoja de seguridad a la doctora, la doctora vio, se medicó al paciente y listo. Cuando tenemos información en literatura, por ejemplo en libros, pues sí puede ser que la investigación me diga y demás, pero si pasa algo que no se tenga contemplado, vamos, ¿con quién me puedo asesorar? Y la otra, no hay que confiar en la universidad de Facebook, en la universidad de Instagram, ni en la universidad de Twitter. ¿Por qué? Porque, vamos, no hay garantía de que sea información fidedigna. Si no me lo dice la OMS y si no me lo dice la ADA, tengo dudas de todo. Entonces, como les decía, por ejemplo, en este ácido hipocloroso, sí está recomendado para esto y están seguros de que es una fuente fidedigna y demás. Hacer todo lo que, o tener, ayudar a nuestro protocolo de bioseguridad, bien. Pero si ya hay una parte que no tengo el resultado de que qué puede pasar si lo coloco directo en una preparación, o qué tal que están haciendo un procedimiento, a lo mejor, no sé, de conductos, ¿no? De preparación de conductos, y se irriga y pasa algo, entonces hay que leer muy bien todo eso específico, y por eso les decía, ¿no? Este comentario, ya para cerrar a lo mejor este punto, me deja mucha confianza tener una instrucción y una garantía de un fabricante, porque cualquier cosa que llegase a pasar y que el paciente presente una cuestión negativa, una reacción negativa, entonces yo inmediatamente hablo al fabricante, oye, ¿sabes qué? O al vendedor, mira, aquí está, y si hay algo que el paciente no, vamos, a lo mejor que ay, te voy a mandar y esto, bueno, pues yo tengo aquí yo lo utilicé como tú me dijiste, fabricante, con las condiciones que tú me dijiste, y tengo la garantía, ¿no? Entonces, ahí está, mira. Exactamente. Entonces, todo lo que puedan hacer para mejorar su protocolo, bienvenido, pero recuerden esto, y sobre todo las piezas de mano, por ejemplo, por lo que leí por equipo de la pieza de mano, de la irrigación para la pieza de mano, sí puede ayudar, pero si tú no tienes una pieza de mano que se pueda meter al autoclave y un autoclave de serie B, no estás garantizando que la misma pieza de mano esté limpia y pueda entonces, o estéril, y pueda entonces funcionar todo este sistema. Porque recuerden, hay piezas de mano que no se recomienda meter al autoclave por la misma composición que tiene, por la fabricación que tiene. Hay otras que sí te lo permiten, pero aún así hay que tener autoclaves de serie B que están hechos para instrumental y superficies porosas. Entonces, vamos, es todo un compendio que se tiene que tener. Yo creo que no es, o sea, queremos hacer lo mejor para nuestros pacientes y por nuestra seguridad, pero tampoco vamos a hacer cosas que pudiesen afectar precisamente al paciente en nuestra seguridad. Entonces, váyanse por lo que ya está establecido y garantizado. Eso es lo que yo recomiendo más, ¿no? Ok, pues como adelante, doctora, como mencionaba, ya mañana seguiremos. Doctora, adelante, por favor. No, pues doctor, felicitarlo porque es una plática muy completa, muy ilustrativa para todos nuestros agremiados, pero ya yo quisiera que nos dijeras todavía la promoción que hay en Balsas para adquirir todos los productos. Ok, pues sí, es verdad. Bueno, pues aquí la empresa Balsas Dental, pues la decisión de la Dirección General para apoyar al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a todos los agremiados, a todos nosotros, es otorgar un 15% de descuento en toda esta línea de materiales que nos habló aquí nuestro amigo Eder Ramírez, y en otras líneas, ¿no? Pero en específico en esta parte tenemos esa premisa de Balsas Dental, y pues todos los miembros del colegio tienen esa garantía, ¿no? De que tenemos esta promoción, perdón. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Yair. Doctor, yo quisiera, a ver si mañana se puede hacer una presentación sobre los diferentes productos que tienen, para qué se usa y sobre todo el costo. Si nos pudiera dar el costo sería bueno, porque nuestros agremiados así ya podrían saber a lo que pues se lanzan, no se lanzan, compro el otro, o un kit que sea relevante para todo. No sé qué podríamos hacer. Claro, yo creo que sí, mañana en la mañana preparamos con gente de mercadotecnia algo ya específico, y autorizado por gente de administración, por supuesto, de Balsas, todo esto, y sin ningún problema. Y en la parte, pues, de asesoría y todo esto, creo que ahí tenemos tarea para mañana, Eder, con bastantes preguntas, de tapetes, de todo, de que hay gente que dice, estoy confundido, ¿no? Como todos que estamos confundidos con esto. Pero creo que es un buen tema. Yo te repito, no te agradezco mucho, para mí fue muy enriquecedor lo que diga la doctora Lili,
aquí en adelante, y mañana pues invitarlos mañana, ¿no? A las 8 de la noche también en Martes de Café, que vamos a proseguir con este tema, nos va a seguir acompañando Eder, la doctora Lili, no sé quién más, y Napo pues ahí donde está ahorita echándonos la mano con la transmisión, ¿no? Como siempre, Napo, gracias. Así es. Muchas gracias. Entonces, mañana tenemos ya el programa, así que programado, y vamos a responder todas las dudas que hayan surgido el día de hoy y a complementar otras, por ejemplo, lo que es el uso de la escupidera, ¿se va a seguir usando, no se va a seguir usando? Los eyectores, ¿qué tipo de eyector debe de ser? Cuando estemos en quirófano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, todas estas cosas que van surgiendo, entre más sabemos, más surgen dudas, ¿sí? Entonces, pues yo les agradezco a los dos que hayan participado esta noche. Súper padre, doctores, los felicito. Estamos muy contentos con la plática. Y pues si quieren agregar algo más. Eder, por favor, pues, gracias, hermano. Adelante. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad. Y bien lo dice la doctora, entre más conocemos, más dudas tenemos, pero pues creo que eso es una parte importante, ¿no? Ahorita que estamos pues con reducidos de trabajo y encerrados en casa, investigar, ¿no? Investigar, leer de fuentes fidedignas, claro, para que cada quien vaya construyendo el protocolo adecuado para su práctica. Es como cuando hacemos, ¿no? Una pregunta, cuando hablamos, por ejemplo, de materiales de impresión. ¿Cuál es el mejor material de impresión? El que tú domines. ¿Cuál va a ser el protocolo de trabajo? El que tú puedas aplicar efectivamente en tu consultorio. Si bien es cierto, hay parámetros que seguir, tenemos que vamos a cuadrar nuestro protocolo porque cada práctica es diferente, cada consultorio es diferente, pero nosotros tenemos bases para decir, yo hago un protocolo efectivo porque utilizo esto con esta garantía y demás. Y bueno, a final de cuentas, agradecer nuevamente a todos los que se conectaron. Gracias por la invitación. Gracias también a la parte de producción. Y pues gracias al doctor Jair y a la doctora Sosa que pues me brindan la oportunidad de platicar con ustedes. Mañana nos vemos para ver estas dudas porque hay bastantes, entonces vamos a tratar de investigarlas y sacarlas todas el día de mañana. Y como les decía, las que no podamos, investigamos juntos y salimos de la duda también juntos. Perfecto. Jair. Pues yo, pues igual, ¿no? Dar las gracias a todos, a todos los que hacen partícipes de esta videoconferencia, al doctor Rey, a Napo, a ti, a todo el colegio, a Eder, pues compartir los conocimientos y pues nos va a ayudar de mucho. Me dio mucho gusto que hay mucha gente, siguen preguntando, entonces, anótalas para mañana. Exacto, no, vamos a tener tarea, gracias a Dios, para no aburrirnos, como dice Eder, del encierro. Y pues sí, mañana conéctense igual a las 8 en punto, aquí vamos a estar ya con una parte más coloquial, abiertos al día de mañana. Y sí, como dice Eder, no, pues muchas gracias y gracias a Dios que podemos seguir compartiendo. Y yo de mi parte lo das gracias, saludos para el doctor Rey también, muchas gracias, creo que también está muy contento, ya mañana nos dará sus comentarios también. Y pues de mi parte es todo, muchas gracias, que tengan una excelente noche y primero Dios, mañana aquí nos vemos. Adelante. Gracias a todos, buenas noches, nos vemos mañana. Que descansen. Igualmente, bye. Bye.